Hoy vamos a hablar sobre el tema con la lengua trabada. Recuerda que estamos estudiando el capítulo 7 de Marcos. De hecho, vamos a terminar el capítulo 7 este día con esta historia que nos va a presentar no solo un milagro del Señor Jesucristo, sino algunas lecciones muy importantes para nosotros. Así que le invito a que nos acompañe a orar para que podamos hacer nuestro estudio de hoy. Bondadoso Padre, estamos queriendo aprender un poco más de tu palabra y ya vamos avanzados en este maravilloso evangelio que nos ha venido a fortalecer y a enseñar, a instruir, a corregir en muchas cosas, y rogamos que por favor tú nos ayudes para que saquemos las lecciones espirituales que necesitamos sacar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para este día, pastor, yendo a Marcos 7, la parte final de este capítulo, y que vamos a leer junto a nuestros hermanos y amigos que están en sintonía, tanto de radio como de esta transmisión, vamos a sacar algunas lecciones, y me gustaría, pastor, que nos ayude a ver cómo esto en el plan de Marcos encaja con lo que hemos venido diciendo sobre de adentro hacia afuera y algunas cosas que ya han pasado al principio del capítulo que ya estudiamos. Pero vamos a leer el texto. Dice así desde el verso 31 hasta el verso 37. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata, esto es decir, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban, y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Pastor, esta escena, y de hecho la lección destaca este punto, es bastante interesante porque parece que Jesús no toma el camino más corto para llegar hasta donde está. Hace un camino un poquito más largo y luego le presentan a este hombre. Ayúdenos a analizar este pasaje, este texto, y para sacarle las lecciones que necesitamos. Bueno, tenemos una historia muy interesante y Marcos pone todo el contexto de esta historia. Usted lo ha mencionado muy bien. Sabe que si nosotros tomamos esto, bueno, para aquellos que conocen el mapa geográfico de Palestina en esa época, tal vez podría incluso encontrar algunas incongruencias en el relato en relación a la geografía real, pero la Biblia, y lo dije la vez pasada, no se contradice. Y lo que tenemos aquí es que precisamente tenemos que llegar a la conclusión que Jesús está haciendo un recorrido más largo de lo que normalmente podría haber hecho, de lo que podría haber ido en una dirección si lo tomamos en esa manera. Pero para esto hay un propósito, aún aquí hay unas lecciones que nosotros tenemos que sacar. Recuerden que aquí Jesús está yendo a las regiones que no son judías, sí, a las regiones gentiles. Ha ido a Tiro, Sidón, Decápolis, pero quiero recordarles aquí que en Decápolis, ahí nosotros tenemos ahora, a mí me llama la atención que dice que había gente ahí, porque sí, tuve que apartar, que ya vamos a hablar de eso, a esta persona que tenía problemas, la apartó de la multitud. Ya multitudes estaban siguiendo a Jesús, aunque eran regiones gentiles, que no eran judíos. ¿Por qué la gente ahora estaban yendo a Jesús? Y aquí nosotros tenemos, y esto es interesante, hermano Gerson, aquí tenemos la evidencia que el trabajo que habían hecho aquellos endemoniados, que Jesús había sacado, había expulsado el mal espíritu de ellos, o los malos espíritus de esa legión, había ahora surtido efecto, estaba dando frutos. Noten qué interesante. Amén. El hecho de que hubiera personas aquí en este mundo gentil que quisieran escuchar a Jesús. ¿Quién les había dicho? Bueno, aquellos hombres que fueron los misioneros menos esperados. Sí. Ahora realmente las personas sabían quién era Jesús. Por eso el testimonio personal
siempre es el mejor para compartir. Lo que Dios ha hecho contigo, eso tenemos que contar, pero tenemos que hacerlo porque a veces Dios hace tantas cosas por nosotros y nosotros no las tomamos en cuenta. Entonces este es el contexto, el ambiente de la historia de hoy. Y ahora, pastor, cuando le llevan a esta persona, bueno, que ahí lo dice el texto, ¿no? Le trajeron sordomudo, a un sordo y tartamudo, le rogaron que lo sanara, y llama la atención esta acción. ¿Por qué Jesús lo toma aparte para realizar esta obra de milagro en la vida de él? Hay dos cosas aquí, porque primero quiero concentrarme en esta acción física, es decir, sacarlo de donde está la multitud, ponerlo aparte para poder trabajar con él. Bueno, aquí lo que vemos realmente en comparación con otras historias, ya vimos Jairo tuvo que humillarse públicamente ante él, la mujer con el flujo, finalmente tuvo que revelar públicamente su situación, pero a esta persona Jesús viene y la toma aparte porque aquí vemos que Jesús va a hacer un tratamiento con él, lo va a hacer parte, él que podía sanar con solo su palabra o con un toque, podía sanarlo, pero decide hacerlo parte, hace una terapia con él, decide hacerlo parte de ese tratamiento, pero es tan privado, tan íntimo, que viene y lo toma aparte para no exponerlo públicamente. Y sabe que aquí se nos habla de la versatilidad, usando esa palabra, de nuestro Señor Jesús para tratar con las personas. Sí. A veces nosotros podemos pensar, no, yo traté con esta persona así y con todo el mundo tengo que tratar de esa manera. Hay un método ya. Sí, este es el método. Por favor, mira, aquí Jesús nos está mostrando que Él conoce a cada individuo, conoce sus temores, conoce sus alegrías y Él sabe hasta dónde una persona es capaz de asimilar que probablemente otra persona lo podría asimilar muy bien, pero tal vez esta persona no. Entonces, eso es lo que nosotros estamos viendo aquí, la gran consideración de Jesús por las necesidades humanas, por las emociones humanas y el respeto que Él tiene hacia la dignidad humana. A mí esto me habla totalmente de ese aspecto de la dignidad humana. Porque a veces muchas personas pueden caer o algunas personas pueden caer en la trampa. Bueno, estamos ayudándole a esta persona, si quiere la ayuda, pues bueno, y parece que tenemos que avergonzar a una persona solo porque tenemos que ayudarle. Nuevamente, Jesús tiene mucho que enseñarnos acerca de esto. Amén. Bueno, entonces podríamos decir que Jesús está tratando de no convertirlo en un espectáculo público. Está ayudándole a él de manera muy personal. Pero ahora, pastor, aquí me parece algo muy interesante, especialmente en esta expresión que dice que gimió antes de finalmente dar la orden nefata, es decir, sea abierto. En otras ocasiones hemos visto a Jesús, como ya lo decíamos, con su palabra sanar, con el toque sanar, pero ¿qué hay de fondo? ¿Qué podríamos entrever de fondo en esta actitud que está sintiendo Jesús? Porque parece que no está gimiendo por el hombre al que va a sanar. Al parecer es otra cosa la que tiene en mente. Bueno, Jesús pronuncia una oración tan breve, sí, de una sola palabra. Le dice efata, que quiere decir sea abierto. Sé que esta palabra la está pronunciando en la lengua de él. Wow. Noten, igual, aquí retomamos el tema o lo que habíamos mencionado anteriormente a esto, y es como Jesús respeta esa dignidad humana. Ok, te voy a ayudar y lo voy a hacer bien, lo voy a hacer con calidad, atendiendo tus necesidades, y habla en el idioma que él puede entender, porque él podría haberlo dicho en otro idioma, pero no, está usando el de él. Esa es una de las cosas que vemos acá. Pero este hombre que antes había sido incapaz de escuchar un sonido, ahora lo escucha y ahora él mismo comienza a hablar en una forma articulada. ¿Por qué Jesús gimió? Y esto me ha llamado la atención, que aquí da a entender el texto que fue una
un suspiro, pero más que un suspiro, muy fuerte, de tal manera que las personas que estaban alrededor podrían escucharlo. Por eso es que usa la palabra gemir, porque es una expresión que los demás podían escuchar. Y sabe que Jesús no está en realidad gimiendo porque no podía hacer eso, claro, o aún, como usted lo mencionó, por la necesidad del hombre, porque él ya sabía que lo iba a curar, sino porque Jesús está viendo en esta situación una lección espiritual. ¿Y cuál es la lección espiritual que Jesús está viendo? Y Jesús está diciendo, voy a ponerme yo como que estoy en ese lugar, y Jesús está diciendo, yo tengo todo el poder para sanar los oídos de una persona, para hacerlo hablar, pero no tengo el poder para obligar a una persona a aceptar. Recuerden que cuando estudiamos el tema de las parábolas, porque tenemos que unir esto, Jesús está diciendo, bueno, viendo no ven, oyendo no oyen. O sea, Jesús hace un gemido porque le sorprende tanto que con todo lo que Él ha hecho por el ser humano todavía encuentra una ocasión para rechazarlo a Él. Entonces hay sordos espirituales, hay mudos espirituales, hay ciegos espirituales, pero no deberían haber si Dios es quien dice ser, es el Dios poderoso en los cielos y en la tierra. Pero hay algo, Dios respeta nuestra libertad, y eso es lo que Jesús se siente tan conmovido y a la vez impotente, que teniendo todo ese poder, aún así haya personas que elijan lo contrario. Y pastor, bueno, ¿qué debería decirnos eso de nuevo sobre algo que usted ya mencionó, sobre cómo Dios va a seguir respetando la dignidad que nos ha dado, la libertad que nos ha dado, aun cuando en realidad estamos yendo por un camino que no es el mejor? Y me llama la atención eso que usted decía, pastor, porque imagínense un padre que ve que su hijo está haciendo algo malo y no poder ayudarle para corregir ese camino. Ha de ser mucha impotencia lo que siente el Señor Jesús. Pero ¿qué nos dice esto sobre que al final, como vimos con lo de los terrenos, haciendo esa conexión que usted hacía, somos nosotros los que decidimos si queremos oír o no al Señor? Bueno, nuevamente, amigos, hermanos, creo que lo positivo de esto es que Dios ha hecho todo lo que puede ser hecho, lo que podía ser hecho para salvar al ser humano. Amén. Él tiene toda la provisión, y no solamente en teoría, sino en verdad. La palabra de Dios dice, de tal manera amó Dios al mundo. Cuando vamos nosotros al libro de Apocalipsis y están las dimensiones de la santa ciudad, bueno, aquellos que son arquitectos, ingenieros y que son creyentes, ellos han hecho cálculos que en esa santa ciudad de la Nueva Jerusalén, según las dimensiones que hay allí, pueden habitar todos los seres humanos que han habido desde toda la historia del mundo. Wow. O sea, cuando Dios dice, yo te quiero salvar, yo te quiero tener en el cielo, yo voy a ir a preparar un lugar para ti, no está haciendo como a veces nosotros hacemos, bueno, vamos a tener una reunión, esperamos 50 personas, pero hay 5 que no van a venir, así que ponemos 45 sillas. De una vez nos estamos adelantando. Sí. Y si llegan nos meten problemas. Pero Dios no está haciendo eso. Dios dice, no, yo quiero que cada ser humano se salve. Jesús va a morir y va a perdonar los pecados de todos, pero yo voy a preparar un lugar para todos, aún sabiendo, porque Él sí sabe quién se va a salvar y quién no, y aún sabiendo eso, Él dice, yo te preparé tu lugar. No puedes decir nunca, no, es que tal vez Dios no me quería ver en el cielo y por eso no me ayudó. Creo que por eso es que nuevamente debemos ejercitar nuestras facultades individuales para aceptar el don de salvación que Dios tiene, pero debes saber también que Dios no va a obligar a nadie, no te va a tener a la fuerza, no te va a forzar de una manera que tú digas, bueno, estoy aquí en el cielo, pero yo no quería estar aquí. No, Dios va a hacer, claro, todo lo posible. La Biblia habla cuerdas de amor que Él nos atrae, porque Él va a hacer todo lo posible, pero al punto Él no va a cruzar esa línea, ese límite en donde soy yo el que tengo que tomar la decisión y decirle sí a Él. Él va a respetar siempre, y es el poder más grande. Si nosotros supiéramos que el poder más grande que tienen los seres humanos es el poder de elección,
nosotros tenemos ese poder de elección, haríamos cosas tremendamente maravillosas también. Y para terminar, pastor, con esta reflexión, hablando de ese poder de elección y uniéndolo con lo que vemos aquí a este hombre que luego que su ligadura se desató, comenzó a hablar y que todo el mundo hizo que esto se maravillara, que todo el mundo se maravilló. ¿Cómo podemos aprender a usar el don del habla? Que a veces nos parece algo tan cotidiano escuchar y hablar que lo damos por sentado, pero ¿cómo podemos aprender a usarlo de la manera que pueda servir al Señor? Bueno, el dicho popular dice, nadie se da cuenta de lo que tiene hasta que lo pierde. Solo pongámonos a pensar, ¿qué pasa si no tuviera esto? Obviamente eso nos hace, es la misma experiencia que han pasado personas, por ejemplo, que han estado al borde de la muerte y como que regresaron en el sentido que no murieron. Se dio otra oportunidad y cambia muchas cosas en ellos porque dice, bueno, ya no iba a estar, pero estoy. Y eso hace que vean las cosas de una perspectiva diferente. Creo que el habla es uno de los dones más grandes que Dios nos dio y tenemos que usarlo para glorificarlo a Él, por supuesto. Y tenemos que usarlo para levantar, animar a las demás personas. Porque el habla realmente, Santiago menciona eso, el poder de la lengua, o sea, de las palabras, y la Biblia lo menciona a lo largo de todo el texto. Vemos que las palabras tienen un tremendo poder, pueden construir, pueden destruir a una persona. Tenemos que usarlo bien, pero también la Biblia habla de algo, que las palabras reflejan lo que hay en nuestro corazón. Entonces, definitivamente por eso tenemos que pensar muy bien. Es más, yo voy a decir algo, hermano Gerson, creo que lo he dicho hace años en alguna otra lección, pero el poder de las palabras es tan grande que aunque uno tenga un pensamiento, pero si no lo expresa, ese pensamiento no es tan poderoso. Pero en el momento que lo expresamos, ese pensamiento adquiere un poder increíble, es como una bala, puede estar ahí en el arma, pero hasta que no es detonada, no se ve realmente lo que eso significa. Pero es lo mismo con las palabras. Los pensamientos y las palabras están interconectados, por supuesto, pero podemos tener un pensamiento de algo, pero si no lo expresamos, ese pensamiento no ha sido detonado, pierde su poder. Por eso es tan importante esos pensamientos negativos que tenemos con respecto a alguien, que podríamos tener con respecto a una persona, y usted los puede tener ahí, pero si usted los expresa, piénselo antes. Usted detonó ya ese pensamiento. ¿Cuál va a ser el efecto? Bueno, que Dios nos dé la sabiduría para poder hablar, no solo distintamente cada palabra desde el punto de vista de la palabra, sino de lo que esas palabras significan y el efecto que va a tener en las demás personas. Sobre todo usemos nuestra boca para alabar a Dios, glorificar su nombre y testificar de Él ante los demás. Amén, amén. Pastor, quisiera orar por nosotros por eso. Quizás a veces algunos necesitaríamos que nos aten la lengua un poquito, pero que si la vamos a usar, que la usemos para honrar a Dios y para edificar a los demás. De hecho, Pablo también nos lo invita a hacer. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque encontramos grandes lecciones en tu palabra para nosotros. Gracias por el estudio de este día y ayúdanos, Señor, para que podamos nosotros ser tus testigos, que puedan compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. También abre, por favor, Señor, nuestros oídos espirituales, nuestra lengua, nuestros ojos espirituales, para que podamos escuchar tu voz, para que podamos ver tu plan y para que podamos hablar lo que tú deseas que sea de edificación para los demás. Ayúdanos a considerar esa palabra, que todo lo bueno, todo lo puro, noble, todo lo que es de buen nombre, en esto pensemos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.